Entonces, mis hermanos, no tratemos de excusar a Judas en sus actos, ni minimicemos su pecado. La inocencia de Jesús no fue algo que entendiera Judas en ese momento cuando lo condenaron a muerte. Él había vivido con el Señor Jesús durante 3 años y vio lo irreprensible de su vida. Su impecabilidad era obvia, incluso para sus enemigos y detractores, que en algún momento lo quisieron acusar y no pudieron cuando Él les dice: ¿quién me redarguye de pecado? Y todos se enmudecieron. Pero Judas, con toda esta evidencia, aún así, siendo inocente, siendo impecable, siendo impoluto, lo entregó como un criminal a los líderes religiosos. Él subestimó a Jesucristo y se sobreestimó él mismo. Él subestimó a Jesús y sobreestimó a los líderes religiosos. Tal vez se le pasó por la cabeza: si Jesús pasa por estas, entenderá lo importante que Él sea rey. Pero Él se lo estaba entregando en bandeja de plata a los que solo querían matarlo. En esto último, en lo que he mencionado de que Él sobreestimó a los hombres y subestimó a Cristo, se pareció mucho Judas a Simón Pedro. Pedro también había subestimado el consejo del Señor Jesús. Pedro también se había sobreestimado a él mismo. Acuérdense: aunque todos te dejaren, yo no; aunque todos se escandalicen, yo no. Hasta este punto no estamos viendo ninguna diferencia entre Pedro y Judas. Y es que, mis hermanos, no la hay. Si alguna diferencia hay entre los casos de Simón Pedro y Judas, no está en Simón Pedro y en Judas. La diferencia está en ¿quién? En Cristo. Pedro, en un momento dado de su pecado, de su pecaminoso comportamiento, reconoce que Jesús siempre lo supo y que le había advertido. Esto solo podía ocurrir así gracias a la omnisciencia de Cristo, que lo sabe todo. Ahora, a Pedro no le costó pensar eso, porque él sí veía a Jesús como al Cristo. Pedro sí veía a Jesús como lo que era, Dios. Pedro fue el que le dijo al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el mismo Señor Jesús le había dicho a Pedro: no te lo ha revelado carne ni sangre. O sea, lo que has dicho no viene de ti, sino viene de Dios que obra en ti. Entonces, la capacidad de Pedro de reconocer que Jesús era el Cristo, de reconocer que Jesús es Dios, no viene de Pedro, sino viene de ¿quién? De Dios. Así como la incapacidad de Judas es porque Judas es incapaz de conocer que Jesús es Dios, porque Dios se abstiene de actuar en Judas. Ahora, aunque Jesús, porque siempre que hablo de esta parte de que Dios se abstiene de actuar en alguna persona, lo primero que se piensa es que esa persona es inocente y pobrecita. ¡Qué Dios tan injusto que no actúa en esa persona! Listo, Dios no actúa. Pero Dios no actúa ni para bien ni para mal. ¿Eso qué quiere decir? Que Judas todo lo que hizo, lo hizo ¿qué? Voluntariamente. Todo lo que hace Judas lo hace voluntariamente. Y él voluntariamente se aleja de Jesús. Así como voluntariamente Pedro, como lo vimos la semana pasada, al ver que Jesús está a la orilla de la playa, él se lanza de la barca y avanza hacia él. Tan así que el Señor le dice: cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús a Pedro con esa acción? Cuando tú te lanzaste de la barca y viniste a mí, viniste como voluntariamente. Es que este paralelo va a cubrir toda la predicación. Voluntariamente Pedro se acerca a Jesús
en su dolor, en su tristeza, en su amargura, en su arrepentimiento. Mas Judas, en su dolor, en su amargura, en como lo llama la Reina Valera, su arrepentimiento, se aleja de Jesús. Lamentablemente Judas, escúchenme bien mis hermanos, lamentablemente Judas está actuando en contraposición a Pedro, y esto va a ser definitivo en su futuro. Judas nunca tuvo ese concepto acerca de Jesús, de que Jesús era omnisciente, omnipotente. Nunca tuvo el concepto de Jesús de que era Dios, y por eso no veía como viable acudir a Él en perdón de pecados. Miren cómo, y escúchenme bien mis hermanos, miren cómo tus creencias definen tus actos. Una vez piensa que la teología no afecta a su vida, pero tus creencias definen tus actos. Pedro creía tanto que Jesús era el Mesías, que cuando él peca gravemente contra Dios al haber negado a Jesús 3 veces, solo encuentra reposo para su alma si Jesús lo perdona. Pedro no tiene problema con el hecho de que Jesús sea Dios y pueda ¿qué? Perdonar pecados. ¿Se acuerdan cuando el paralítico, que le traen un paralítico al Señor Jesús, que abren el techo, se lo dejan ahí en el piso, una parafernalia tremenda? Había tanta gente en esa casa que no podían entrar, y los que traen al paralítico, sus amigos, tienen que romper el techo para meterlo. O sea, toda una entrada dramática, y se lo ponen a los pies al Señor, y el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. O sea, imagínense la frustración de los que se lo trajeron. Bueno, buenas para el milagro, pero el Señor Jesús tenía claras sus prioridades, y Él, antes que buscar sanidad en las personas, lo que busca es ¿qué? Salvación. Eso de tus pecados te son perdonados quiere decir que ese paralítico era salvo. Eso es lo que significa. Pero si levanta un fariseo y dice: ¿quién es este para perdonar pecados? Y Jesús dice: bueno, para que ustedes se den cuenta que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate y anda. O sea que el que ese hombre recibiera sanidad era una señal de que Jesús podía ¿qué? Perdonar pecados. ¿Saben quién estaba ahí presente? Judas. ¿Saben quién estaba ahí presente? Pedro. Pero solo uno de esos dos. Obviamente todos los 12 lo entendieron a excepción de Judas, pero es que esto hace una comparación directamente con Pedro. Entre Pedro y Judas, Pedro entendió, Judas no. Y por eso cuando a Pedro se le está comiendo la culpa, se le está comiendo la amargura, se le está comiendo el dolor por sus actos pecaminosos, el único e inexorable lugar donde él se halló fue a la orilla de la playa, a los pies de Jesús, diciéndole 3 veces que había fallado. Pero lamentablemente Judas no tiene esa cosmovisión. Lamentablemente Judas no ve eso como una realidad, y por eso para él no es viable estar a los pies de Jesús pidiendo perdón de pecados, porque él es un judío más que cree que Jesús es tan solo un hombre que no puede perdonar pecados. Para Judas, Jesús no era Dios. Para él Jesús solo era un mártir que moriría injustamente. Y miren, eso es tan grave. Vuelvo y le repito, miren cómo una manera de pensar no solo define tus actos, sino también define la lectura que le das a las situaciones que vives. Jesús se le aparece a 2 discípulos camino a Emaús, que van tristes y acongojados de que ya llevan 3 días de que Jesús ha muerto. Ellos le han dado una lectura incorrecta de la muerte de Cristo. Ellos creen que con la muerte de Cristo todo ¿qué? Todo acabó. Pero por ser discípulos, el Señor los toma de su errático pensamiento y los enfoca diciendo: Jesús tenía que morir. Todo el Antiguo Testamento dice que era necesario que estas cosas ¿qué? Ocurrieran. Lucas 24. Pero volvamos a Judas. Judas no solamente no tiene en su cabeza que Jesús pueda perdonar pecados, porque tan
tan solo es un hombre, sino que por tan solo ser un hombre, que Él muera en la cruz, no hace parte del plan de Dios. De hecho, Él ve a Jesús no como al Salvador, sino ve a Jesús como un mártir, como una persona que está muriendo injustamente. Pero, y esto es cierto, Jesús está muriendo injustamente, pero Judas, escúchenme bien, piensa también esto: para él la muerte de Jesús en nada colaboraba a los designios de Dios. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Para Judas la muerte de Jesús era un error irreparable. Para Judas la muerte de Jesús era un acto completamente infructuoso. Eso es aterrador, mis hermanos. Jesús está más llevado que yo. Jesús está a punto de matarlo. ¿Qué hago yo yendo a sus pies a pedirle perdón si Él está en mayores embrollos que yo? ¿Están comprendiendo? ¿Están comprendiendo cómo poco a poco su manera de pensar, su manera de creer, su manera de actuar, su vida entera lo está confinando a un destino fatal? Mis hermanos, ¿tú qué piensas de Cristo? Y pueden haber personas que estén escuchando este sermón, que lleven años en una iglesia reformada. Aquí no se trata del conocimiento que tengamos o no tengamos. 3 años Judas tuvo la mejor teología. De hecho, Judas enseñó muy bien a otros. Yo estudiando este sermón el día de hoy, pero toda esta semana, fui altamente confrontado. ¿Está el Señor trabajando verdaderamente en mi vida a través de su palabra? ¿O lo que Él me enseña me entra por un oído y me sale por otro? ¿Saben cuál es la diferencia entre inteligencia y sabiduría? Inteligencia es el cúmulo de información que alguien puede tener. Sabiduría es tomar esa inteligencia y aplicarla en el momento indicado. Yo les aseguro que Jesús le había enseñado a Judas que en él podían hallar perdón de pecados, hasta con ayuda didáctica del paralítico y todo. Le había enseñado su omnisciencia, le había enseñado, Judas había estado en todas las oportunidades donde Jesús había dicho ser ¿quién? Dios. Pero le entró por un oído y le salió por el otro. Judas estuvo todas las veces en que Jesús dijo: es necesario que yo muera y al tercer día ¿qué? Resucite. Pues ¿saben qué es lo impresionante? Que Judas, por no ser un creyente, no hay un Espíritu Santo que se lo recuerde. Jesús les tuvo que mencionar a sus discípulos en 3 o 4 ocasiones que era necesario que Él muriera y luego al tercer día resucitaría, y todas las veces se les olvidó. Por eso vemos a 2 discípulos camino de Emaús pensando que la muerte de Jesús fue en vano. Por eso vemos a todos los discípulos atortolados, escondidos, porque se les había olvidado. Por eso el Señor Jesús les ha dicho: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, no les puedo enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les recordará todas las cosas y le enseñará lo que deben hacer. Y es por eso que el Espíritu Santo viene y les recuerda. Ahora, mientras esa promesa se cumple, Jesús mismo vuelve y le recuerda a Pedro su llamado. Vuelve y le recuerda, que fue lo que vimos la semana pasada. Pero Judas, al estar lejos de Jesús, ya Jesús no le acuerda. ¿Y saben qué pasa con Judas? Sencillamente olvida lo que Jesús le enseñó.
Es la semilla, es una de las semillas que cae junto al camino, que sencillamente no dio fruto, ni al 30, ni al 60, ni al 100 por uno. Vuelvo y repito, para Judas la muerte de Jesús era un acto completamente infructuoso. Y eso lo consumió. Van a matar al Señor Jesús y es por mi culpa. Orígenes opinaba, Orígenes, ¿quién es? Es un teólogo del segundo, tercer siglo. Orígenes opinaba que el pesar del traidor era un pesar muy grande que fue resultado de la enseñanza de Jesús. Pero esto no es así, mis hermanos. No debemos sobreestimar este remordimiento de Judas. Judas no está llorando porque recuerde la Escritura, porque el único, o la enseñanza del Señor, vuelvo y repito, el único que puede recordar las enseñanzas de Dios, de su palabra, es ¿quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no actúa en un incrédulo. Judas lloraba no por lo que había hecho, sino por las consecuencias que esto le podía traer. ¿Cuántas veces nos sentimos asustados y nos sentimos acongojados? No porque hemos actuado mal, sino porque tenemos el agua al cuello por lo que hicimos mal. Mientras Pedro estaba absorto por su comportamiento y lloró amargamente entendiendo que había hecho mal, que el Señor se lo había advertido y él no había hecho caso, Judas veía las implicaciones de sus actos y eso era lo que le producía pena. No el acto en sí de su traición, sino cómo ésta dañaría su reputación. Y ya nadie creería nuevamente en él. Acuérdense lo que sucedió. Él va a ir arrepentido a entregar las monedas y los que eran supuestamente sus amigotes le van a dar ¿qué? La espalda. Pero si él quisiera volver a los 12, tampoco lo aceptarían porque él era ¿quién? El que traicionó a Jesús. Y el Señor Jesús les había dicho, y Judas era el que tenía una de las más grandes reputaciones al interior de los 12. Por ello, es más acertado pensar en que parece un sentimiento de Judas similar al de Caín. No es arrepentimiento. Génesis 4:14 dice: he aquí me echas hoy de la tierra. Eso se lo está diciendo Caín a Dios. Imagínense esta dureza del corazón. Caín puede hablar con Dios. Caín acaba de matar a su hermano. Dios le ha preguntado: ¿dónde está tu hermano? Y él dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, Dios, que lo sabe todo, y él piensa esconder su pecado, y Dios le dice: no clama desde la tierra la sangre de tu hermano por justicia. Y obviamente lo echa, lo destierra, le pone una marca Dios a Caín para que todo el mundo sepa: él fue el que mató a su hermano. Y tras de cotudo con paperas, como esa gente que llega tarde y brava, ¿sí? Algo así. Miren cómo le responde Caín a Dios: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Por eso es que le ponen una marca para que nadie lo mate. Él se queja aún del castigo que justamente Dios le está poniendo. Caín no se está quejando, ni está amargado, ni está triste porque hizo mal, porque mató a su hermano, sino por la condena que le han dado por haber matado a su hermano. Así está Judas. Judas está triste, está acongojado, por lo que le corre pierna arriba por lo que hizo, no por lo que hizo en sí. Pero sea como fuera, los principales sacerdotes y los ancianos no estaban muy dispuestos a cooperar con el traidor. Cuando él viene arrepentido, supuestamente con las monedas, palabras más, palabras menos, los líderes religiosos le dijeron en pleno: es tu problema, te sientes mal con lo que acabas de hacer, nosotros no. Era lo que estábamos buscando, tener la oportunidad para matarlo. Que le hayas dado una lectura incorrecta a nuestros propósitos no es nuestro problema, allá tú. Ahora,
debe ser esa respuesta con una sublime desconsideración, con desprecio y repugnancia que ellos pronunciaron estas palabras. Entonces, ustedes han visto esas películas de gángsters donde hace poco vi una película colombiana donde en los tiempos del narcotráfico en Cali, aquí en el Valle del Cauca, unos guardaespaldas de un narcotraficante lo entregan a su enemigo. O sea, el enemigo era más fuerte y los guardaespaldas, dándose cuenta que los tienen rodeados, dicen: no, nosotros les vamos a entregar a nuestro jefe. Y obviamente se lo entregan y lo matan. Y luego que lo han matado, le dicen ellos al que lo mató, al narcotraficante más grande, le dicen: ahora denos trabajo. Y él les dice: yo no le doy trabajo a traidores, y los mata. Porque nunca una persona que traiciona será ¿qué? Confiable. Algo así está sucediendo. Nunca los líderes religiosos tendrían un concepto correcto de Judas por el mismo acto de traición que él acaba de cometer. Judas les había servido para lo que querían. Ya no querían más tratos con él, no querían tener nada que ver con ese dinero de sangre. Entonces, ¿saben qué hace Judas? Judas, desesperado, toma el dinero y se va para el templo. Y dice el verso 5: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó.